compartir. Detener grabación. Listo. Vamos entonces a empezar acá. Nosotros ya, como les digo, ya miramos lo que es present simple with verb to be. En este caso vamos a ver present simple with other verbs. Me voy a enfocar inicialmente en el modo afirmativo, que es donde vamos a tener una reglita específica, que esa reglita es donde vamos a trabajar lo que es la tercera persona. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en este documento, ¿sí?, el escrito en inglés y obviamente acompañado con la respectiva traducción al español, por si, digámoslo así, a ustedes se les dificulta entender lo que estoy diciendo acá arriba. ¿Listo? Entonces, miren acá. Digo aquí, in affirmative form, es decir, modo afirmativo, only with the third person singular, he, she, it, singular nouns, we add some endings to the verb, taking into account three aspects: yes, is, or es. ¿Sí? ¿Qué me dice aquí? Hasta aquí vamos a explicar. Me dice aquí en modo afirmativo, únicamente, quiere decir únicamente, solamente, con la tercera persona singular. ¿Quiénes son tercera persona singular? He, she, it. Nombres propios en singular. Nombres propios se refiere a animales, objetos, personas. ¿Listo? En singular. Una sola cosa. ¿Listo? Agregamos algunas terminaciones a los verbos. ¿Sí? Esas terminaciones vamos a tener en cuenta tres aspectos de terminación. La terminación es en es, ies o la s. ¿Sí? Quiere decir que solamente esas tres terminaciones, de acuerdo al tipo de verbo, las vamos a aplicar si tenemos de sujeto tercera persona singular. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro, muchachos? ¿Is it clear? Sí, profe. Listo. Profe. Me dice acá otra condición, me dice. If we have other subjects, such as I, you, we, they, or plural nouns. Listo, esto lo voy a poner en mayúscula para que quede claro. Any addition is done to the verb. ¿Sí? Me dice, ninguna adición es hecha al verbo. ¿Qué me dice acá? Si yo tengo otros sujetos como I, you, es yo, tú, usted, ustedes, nosotros, ellos, o nombres propios en plural, ninguna adición se le agrega al verbo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el verbo no va a cambiar su forma, sino que simplemente se va a mantener tal cual lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Muchachos, ¿estamos claros? Sí, profe. Entonces, ya sabemos que cuando yo estoy hablando en tercera persona singular, ¿sí?, el verbo va a sufrir un cambio. Si yo no tengo tercera persona singular, el verbo se mantiene igual. ¿Listo? Vamos a tener los tres aspectos que mencionamos para la tercera persona singular, que esos tres aspectos van a ser las terminaciones es, is o la s. Vamos a ver como tal en detalle en qué verbos agrego la terminación es, en qué verbos agrego la terminación is y en qué verbos utilizo simplemente la s. ¿Listo? Me dice la regla que digo acá es, la terminación es. Digo aquí verbs ended by ss, sh, ch, x or z. ¿Sí? We add es and the ending after the verb. ¿Sí? Decimos acá. Vamos a aplicar la terminación es para todos aquellos verbos que terminan en ss, sh, ch, x o z. ¿Sí? Entonces, ¿qué verbos vamos a tener con eso? Está preguntar, profe, ¿qué verbos son? Vamos a tener para la terminación S, vamos a tener 3 verbos. Para la terminación SH vamos a tener 6 verbos más o menos. CH vamos a tener 5 verbos, 5 o 6. Para la X, 2 verbos. Para la O, 2 verbos nuevamente. Y para la Z, pues vamos a tener un verbito que no lo puse ahí porque no es tan común, ¿sí? Pero sin embargo, pues la idea es que ustedes cuando vean Z, lo pueden aplicar. Estas terminaciones que ustedes ven aquí aplica tanto para la conjugación de verbos como también cuando agregamos plural en sustantivos. ¿Sí? Eso pues ya lo vamos a ver en detalle ahora que explique esta parte. ¿Listo? Entonces tenemos verbos en SS. Vamos a tener el verbo discuss, miss, pass. Discutir, perder o extrañar, pasar. Tenemos, miren, SS, su terminación acá del verbo va a ser en SS. ¿Listo? Voy a tener SH. Vamos a tener el verbo crash, que es chocar, que lo miramos ahorita. Extinguish, que es el verbo extinguir. Finish,
terminar o finalizar. Punish, castigar. Push, lo vemos mucho en puertas, empujar. Smash, golpear. Y el verbo wash, que es el verbo lavar. ¿Sí? Terminación en SH. Tenemos acá terminaciones en CH, CH. Verbo catch, verbo scratch, verbo search, verbo teach y verbo watch. Atrapar, rayar, buscar, enseñar y observar. ¿Sí? Terminación en CH. Tengo el verbos en X, fix y mix. Este lo vemos mucho en música y este lo vemos para hablar en temas de reparaciones. ¿Listo? Y tenemos el verbo terminado en vocal O, tenemos el verbo go, que es el verbo ir, que muchos de ustedes ya lo conocen, y el verbo do, que es el verbo hacer. ¿Listo? Entonces, ustedes cuando vean estas terminaciones, que ustedes digan, por ejemplo, tengo el verbo discuss, ¿cierto? Y ustedes dicen, por ejemplo, Sofía discute acerca de política. Entonces, Sofía discusses, agrego es porque hablo de Sofía, es decir, ella, nombre propio en singular, discusses about politics. ¿Listo? Entonces, cuando yo tenga estos verbos y tenga tercera persona en singular, yo ya sé que voy a agregar terminación es al final. ¿Listo? La es va a sonar en todos estos verbos. ¿Sí? Entonces, discusses, misses, passes, crushes, extinguishes, finishes, punishes, pushes, smashes, washes, catches, crushes, searches, teaches, watches, fixes, mixes. ¿Listo? Ya para estos otros dos, en cuestión de pronunciación, no vamos a decir ni goes ni does. Vamos a decir goes, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos una S acá al final, y does. ¿Sí? Cuando tengo la terminación ES acá, voy a agregar, voy a pronunciarlo como si tuviera una D, una A y una S. Does. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Estoy siendo claro con esta terminación, muchachos? Muchachos, ¿está claro hasta el momento? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Sí, Sí, entendieron? profe. Profe, Dígame. ahí en el primero en que es el verbo ahí es donde que yo no lo entiendo bien. O sea, que a ver si me podría explicar bien esa partecita. Formula mejor tu pregunta que no la entendí. O sea, la pregunta mía es, aquí donde que dice es, Ujú. verbos en day, ese es el que no lo entendí bien, profe. Verbos en day, ¿cómo así? Pues, o sea, aquí donde que usted dice que las doble S, Ujú. SH, ahí donde que subrayo ese temita del que no lo puedo entender, bien si Bueno, me podría explicar. me dice aquí, bueno, ¿qué me dice acá la regla? Estamos hablando en el modo afirmativo, ¿cierto? En el modo afirmativo vamos a hablar que cuando tengo tercera persona singular, únicamente cuando tengo tercera persona singular, que los tengo ahí, he, she, it, o nombres propios en singular, vamos a agregar una serie de terminaciones a los verbos, ¿cierto? Hemos dicho que terminación SS, perdón, la terminación ES, IES y la S, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de a qué verbos le voy a aplicar la terminación ES, ¿cierto? Si tengo tercera persona singular. Entonces, me va a decir que yo esta ES la voy a aplicar a todos los verbos que terminan en SS, SH, CH, X, O y Z, ¿sí? Esos verbos son estos que yo tengo señalados acá. ¿Sí? Los tengo establecidos en el mismo orden que está escrito aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, mi hermana choca el carro. ¿Sí? Entonces, como digo, my sister, yo sé que hablo de una persona, ¿cierto? My sister la asocio con ella, entonces voy a decir, my sister crashes, agrego la S a este verbo porque estoy hablando en tercera persona singular, the car. Mi hermana choca el carro. ¿Sí? Ahí el verbo cambia. Si yo tengo ya sujetos diferentes a las terceras personas singular, como I, you, we, they or plural nouns, los verbos se escriben tal cual. ¿Listo? Entonces, solamente la terminación ES la voy a aplicar si yo tengo antes del verbo una tercera persona singular. ¿Sí? Entonces, en este tipo de contextos, lo más importante es que cuando ustedes vayan a ver, por ejemplo, la estructura, que la estructura son tres componentes, sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Ustedes sepan
¿Cómo conjugar los verbos? Por ejemplo, miren aquí. They go to swim to the Parque de la Caña. Ellos van a nadar al Parque de la Caña, ¿cierto? Aquí, miren que tengo el verbo go y tengo they. El verbo no sufre ningún cambio porque they no viene siendo tercera persona singular, ¿sí? Por ende, no va a cambiar el verbo. Mientras que si digo, my sister go to swim on Wednesdays, ustedes ven que al verbo go le agrego es porque estoy hablando de mi hermana. Si yo digo un asocio de pronombres, my sister, puedo decir she, ¿sí? She goes to swim on Wednesdays. Ella va a nadar los miércoles o mi hermana va a nadar los miércoles. Entonces, goes porque es tercera persona singular. Aquí es donde el verbo cambia. Mire. Como es un verbo que termina en o, ¿sí? La regla me dice, todo verbo que termina en o, agrego la terminación es. ¿Listo? ¿Más claro, Héctor? ¿Queda Bien, claro? profe, gracias. Ya Listo. lo entendí. ¿Los demás? ¿Está entendido? Muchachos, ¿está entendido hasta el momento? Muchachos, estoy haciendo una pregunta. Profe, sí. ¿Sí? Listo. Voy a aplicar otra terminación que es la terminación IS. Aquí sí necesito que estén 100% concentrados para que no vayan a caer en los errores que caen la mayoría de personas cuando uno explica este tema. Me dice IS, voy a aplicarla, dice verbs ended by Y only, if the previous letter to the Y is a consonant. This one is replaced by IS ending. ¿Qué me dice la regla? Me dice que yo voy a aplicar la terminación IS para verbos que terminan en Y, ¿sí? Pero pilas aquí, verbos que terminan en Y bajo una condición. Por eso decimos, únicamente si la letra que precede a la Y, es decir, la anterior a ella, es una consonante, ¿sí? Entonces, cuando la letra que precede a esa Y va a ser una consonante y hablo en tercera persona singular, esa Y va a ser reemplazada por esta terminación. ¿Listo? Solamente cuando tengo frases o palabras que la Y sea precedida por una consonante. Les pregunto, si es precedido por una vocal, ¿qué pasa? ¿Al verbo se le agrega la IS o no se le agrega? Si es precedido por una vocal. No se le agrega, profe. No se le agrega IS. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener unos verbos que dicen no se aplica a. Tenemos el verbo buy, ¿sí? Que es el verbo comprar, destroy, destruir, enjoy, disfrutar, pay, pagar, play, jugar o tocar, pray, orar y say, decir. Miren, ¿por qué no va a aplicar para estos verbos? La letra que precede a esa Y, es decir, la anterior letra a ellos, que viene siendo una vocal, ¿sí? Por ende, esta reglita que acabo de decir no se le aplica. ¿Listo? No se le aplica, entonces esto simplemente cuando yo lo voy a conjugar en tercera persona singular, voy a aplicar la regla de la S. Entonces voy a decir buys, destroys, enjoys, pays, plays, prays and says. Simplemente agrego la S al final. ¿Listo? Si tengo estos verbos que son precedidos por vocales. Si yo ya tengo verbos precedidos en la Y por una consonante, como es el verbo apply, que es aplicar, bury, enterrar, carry, llevar copy, copiar, cry, llorar, fly, volar, study, estudiar, and try, que es intentar. Si ustedes analizan la letra anterior a la Y, viene siendo una consonante. Por ende, si yo tengo tercera persona singular, esta Y se va a reemplazar. Miren, de hecho, tengo aquí una conjugación sin querer, de manera indirecta. It applies to, aplica para. Miren, el pronombre it, tercera persona singular, el verbo aplicar, apply, como es tercera persona, miren, la Y se reemplaza por la IS. Entonces, it applies to these verbs. ¿Listo? Y acá tengo un ejemplo, miren. She studied for the exam. ¿Sí? Tengo el verbo study. Como hablo de she, voy a decir she studies for the exam. Y la otra tengo el mismo verbo con otro sujeto. They study for the presentation. El verbo no sufre ningún cambio porque no estoy hablando en tercera persona singular. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro hasta ahí, muchachos? Muchachos, ¿está Sí, claro? profe. ¿Lo demás? ¿Lo demás está Sí, entendido? profe. ¿Sí? Listo. Esto, como les digo, la idea es que ahorita lo llevemos como tal a la práctica para que obviamente haya más claridad. ¿Listo? Tengo acá, decimos aquí, la S.
esta S la vamos a utilizar para todos los demás verbos que aquí no se mencionan. Los verbos que no cumplen con la terminación IES ni con la terminación en ES. Quiere decir los demás verbos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el verbo comer, que es el verbo eat, el verbo get, obtener, ¿cierto? El verbo querer o gustar, like o love, ¿sí? Todos estos verbos simplemente cuando yo los voy a conjugar en tercera persona, voy a agregarle simplemente la S. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta es la estructura. La estructura viene siendo la radiografía de la oración, ya lo hemos visto. Entonces, miren, tengo aquí, she plays soccer. She plays, mírenlo acá. El verbo play conjugado para la tercera persona singular. ¿Qué estoy diciendo aquí? She plays soccer. ¿Qué entienden ustedes por esta frase? Ella juega fútbol. Ella juega fútbol, ¿cierto? O yo puedo decir acá, miren. I play soccer every Saturday. ¿Qué digo ahí? Yo juego fútbol siempre los sábados. Yo juego fútbol cada sábado o todos los sábados. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo hasta ahí el uso del modo afirmativo, muchachos? Muchachos, ¿vamos entendiendo? Tenemos acá una particularidad antes de que me olvide, porque siempre me olvido con la S. Digo aquí, tenemos una particularidad con un verbo. Decimos aquí, with verb have, when we use third person singular, the verb will change its ending to has. Cuando yo tengo el verbo have, que es el verbo tener, ¿cierto? Yo voy a reemplazar o voy a eliminar esta última parte en tercera persona. ¿Qué quiere decir eso? Que esto lo voy a reemplazar simplemente por la S. Pilas con decir haves, ¿no? Mucha gente dice, ay, como es la S, le agrego la S y ya. Este verbo tiene esa particularidad. Cuando yo voy a conjugarlo en tercera persona, voy a eliminar esta terminación y la voy a reemplazar por la S. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? En cuestión teórica, ¿está entendido? ¿Me puedo decir algo? Sí, claro, dígame. Profe, me disculpa, es que llegaron a declarar que hemos tenido muy malo el internet y entonces imagínate, yo estoy en clase, me saca de clase ahorita mientras lo arreglan. Igualmente se está siendo grabado. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale. Vamos a hacer otra vez el ejercicio, muchachos. Vamos a jugar, vamos a hacerlo con el verbo play. Y ahorita hacemos un ejercicio ya con más verbos. Decimos aquí, I play o plays fútbol. ¿Cómo sería aquí? ¿Cuál elijo aquí? ¿Cómo pongamos el verbo play para I? Play o plays. El primero, profe. Play. Play. Play, muy bien. Miren que automáticamente nos lo va calificando. You, tengo play o plays tenis. ¿Cuál sería acá? Play, muy bien. Play. He, tengo play o plays video games. ¿Cuál sería aquí? Play. Play. Play o plays. 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 Plays porque estamos hablando de él, tercera persona singular. Muy bien. She, tengo play o plays rugby. Play o plays. Play. Plays. Plays, tercera persona singular. Muy bien. It, play o plays golf. Plays. Plays, muy bien. Decimos aquí, we play o plays the guitar. ¿Cuál sería aquí? Play. Play, Play. porque hablamos de we, muy bien. You play o plays the piano. ¿Cuál sería acá? Play. Plays. Plays. Play. ¿Seguro? Play. No. Play porque hablamos de you. Pilas ahí. They play o plays basketball. Play. Play. Muy bien. Miren acá que nos lo muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué aplicamos acá? La regla de la tercera persona. Miren. He, she, it. Ya sabemos que el verbo va a cambiar. Si yo tengo nombres propios en singular, también el verbo va a cambiar. ¿Listo? Empezamos con los ejercicios más básicos, ¿sí? Quería grabar este ejercicio porque voy a reanudar la grabación, ¿sí? En estos modos negativos e interrogativos, nosotros vamos a tener un nuevo integrante dentro de la oración, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Digo aquí, miren, in negative and interrogative forms, we will have an auxiliary verb which helps us to understand that the sentences are in negative or interrogative. ¿Sí? ¿Qué me dicen aquí? La regla me dice que yo en el modo negativo voy a utilizar un verbo auxiliar para que me ayude a indicar el modo negativo y el modo interrogativo, ¿sí? Este verbo auxiliar no va a tener ninguna traducción. Lo único que vamos a hacer aquí, en este caso, digo aquí, miren, in these forms, we conjugate the auxiliary verb instead of the main verb as the affirmative form. Nosotros acá vamos a conjugar el verbo auxiliar en vez del verbo principal. Entonces, si por ejemplo yo tenía una oración en modo afirmativo donde yo decía, por ejemplo, she studies for the exam, y voy a negar esta oración y voy a decir, ella no estudia para el examen, yo voy a hacer uso de un verbo auxiliar y ese verbo auxiliar es el que yo voy a conjugar, ¿sí? Por esa razón ustedes vieron que aquí el do está en color rojo. ¿Por qué? Porque el verbo do tiene dos connotaciones, verbo auxiliar y verbo principal, ¿sí? Verbo principal se entiende como verbo hacer, verbo auxiliar para indicar negación o pregunta, ¿sí? Entonces, si yo voy a negar, me dice aquí que yo voy a conjugar el verbo auxiliar en vez del verbo principal, entonces, ¿qué vamos a tener? Que si yo tengo pronombres como I, you, we, you, they o nombres en plural, voy a dejar you más la negación, ¿sí? Si es en el caso del modo negativo. Si es pregunta, voy a dejar el auxiliar más el sujeto, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, tercera persona que es he, she, it, o nombres propios en singular, voy a conjugar es el verbo auxiliar. Entonces vamos a encontrar does. Entonces vamos a encontrar does not o does y si es pregunta. Entonces acá vamos a ver una serie de ejemplos. Mírenlo acá en el modo negativo. Vamos a tener sujeto, verbo auxiliar you, ¿sí? Negación y verbo principal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Si es tercera persona singular, se conjuga el auxiliar y el verbo principal no se toca para nada. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía esta oración acá, que diga, she studies for the exam, ¿cierto? Y yo voy a negar esta frase, yo lo que voy a hacer, voy a agregarla de hecho acá de primerita para que ustedes la tengan en cuenta. Digo, she, voy a negar, does not, ¿sí? Does porque conjugo el auxiliar y no conjugo el verbo principal. Como estoy diciendo el verbo estudiar, she does not study for the exam. Ella no estudia para el examen. Lo único que yo hago con el verbo auxiliar es indicar que estoy negando. Does más la negación, does not study for the exam. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Tenemos otro ejemplo. Entonces, tenemos acá, Michael does not study for the presentation. Algo muy, muy parecido a la anterior oración. Michael no estudia para la presentación. ¿Sí? Sucede mucho, por ejemplo, con este tipo de frases. Digo, you do not do the homework. La gente me dice, profe, pero es que ya tengo un you, ¿por qué voy a repetir el do acá? ¿Sí? Recuerden que el do con la negación es un verbo auxiliar y el you acá después de la negación va a indicar el verbo principal, que es el que indica la acción. ¿Sí? Entonces digo, you do not do the homework, digo, tú no haces la tarea. ¿Sí? Muchas veces la gente se come este otro you, dice, no, pues que ya tengo uno, ¿por qué voy a agregar otro? Resulta que el primero va a ser verbo auxiliar y el otro va a ser el que sigue acá, que es el verbo principal. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro, muchachos? ¿Modo negativo? ¿Está entendido? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, importante, ¿qué es lo más importante que ustedes tengan presente en el modo negativo? Que no se va a conjugar el verbo principal, es decir, ya nos olvidamos de las terminaciones IES, ES o la S, sino que ya simplemente vamos a conjugar, es el verbo auxiliar, el cual se conjuga con ES. Solamente en negativo y pregunta, que es donde hacemos uso del verbo auxiliar. Si yo ya voy a afirmar, tengo en cuenta las reglas que miramos hasta hace un momento. ¿Listo? Para que no vamos a tener inconvenientes. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, muchachos? ¿Modo negativo está claro? Sí, Sí, profe. Vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo dicen ustedes la siguiente oración? Dicen, por ejemplo, ¿qué verbo no tenemos? Decimos, por ejemplo, ella no va al cine los fines de semana. ¿Cómo sería esta frase? Ella no va al cine los fines de semana. ¿Cómo la diríamos? ¿Cómo diríamos esta frase? Ella no va al cine los fines de semana. Les ayudo con la primera parte. She. ¿Cómo conjugamos el verbo auxiliar con she?
She does not. She does not. Al cinema. ¿Y el verbo ir? Go. Go to the cinema. Go cinema. Fines de semana. Acuérdense Weekend. ¿cuál preposición usamos? On o at. O in. On. On the weekends. Muy bien. On ¿Sí? the weekend. Entonces, she does not go to the cinema on weekends. Yo puedo decirle así, does not o do not, si hablo en otros sujetos, o yo puedo juntar los auxiliares con la negación. Don't, si hablo de do not, yo puedo decir don't. O doesn't, si hablo de does not. Entonces, si yo quiero, puedo agregar aquí, doesn't go to the cinema on the weekends. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta el momento, muchachos? Modo negativo. Muchachos, ¿está entendido el modo negativo hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Tenemos modo interrogativo. Entonces, en el modo interrogativo nosotros vamos a tener dos tipos de preguntas. Short answer question, ¿sí? Que ya es cuando vamos a recibir la pregunta yes or no, ¿sí? Y long answer question, preguntas de respuesta específica. Entonces, si yo tengo preguntas de respuesta corta, yo voy a ubicar el auxiliar al inicio, seguido el sujeto, seguido el verbo y complemento. Entonces, tengo aquí un ejemplo. Do you love me? ¿Qué entendemos por esta pregunta? Do you love me? ¿Qué entendemos aquí por esta pregunta? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Veamos. ¿Cómo respondemos esa pregunta si fuese afirmativa la respuesta? Yes, I do. Yes, I do, si hablo en afirmativo. ¿Y si la respuesta fuese negativa? No, I don't. No, I No, don't. I don't. Miren, hay ocasiones en las que yo tengo este tipo de preguntas y yo puedo responder, si quiero, puedo responder de forma larga, como lo vemos aquí, miren. Yes, I do love you, ¿sí? Ustedes ven ubicado el auxiliar en el modo afirmativo, ¿sí? Esto solamente lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos una pregunta previa. ¿Sí? Do you love me? Yes, I do love you. Es como que sí, sí te amo. ¿Sí? Solamente cuando tengo pregunta previa. Antes no. Alguien envió la solicitud, pero no alcancé a aceptársela. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Cuando vemos el auxiliar en modo afirmativo, solamente es cuando estamos dando respuesta a una pregunta previa. No quiere decir que siempre vamos a agregar el auxiliar en modo afirmativo, ¿listo? Entonces, como nosotros dar respuesta a algo, es como decir, yes, I do love you, or no, I don't love you. ¿Sí? Es como nosotros dar esa respuesta a esta pregunta previa. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, puedo decir, do they play soccer in the afternoons? ¿Juegan ellos fútbol en las tardes? Yo puedo decir, yes, they do play, ¿sí? Or no, they don't play, ¿sí? Hacer la respuesta un poquito más extensa. Pero sí, obviamente la estructura normal es así, respuesta corta. Yes, I do, or no, I don't. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿El tipo de preguntas? Muchachos. Profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Está entendido hasta el momento? Listo. Nosotros vamos... ¿Cómo? Es que no entendí bien. ¿Qué no entendiste? Lo de donde es negativo. ¿Dónde es negativo? ¿Cómo así? ¿Acá arriba? ¿Esta parte? Me la dejo, profe. ¿Cómo? Bueno, sí, esa. Aquí lo que hacemos Sí, es agregar el auxiliar a la negación. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, mis amigos y yo no vemos televisión. ¿Sí? Entonces, ese no vemos, lo que hacemos es agregar do más not. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de nosotros, entonces, we do not, el verbo ver, que es el verbo watch, TV at night. Nosotros no vemos televisión. Entonces, we don't watch TV. Nosotros no vemos televisión. ¿Sí? Lo que hacemos es agregar el verbo auxiliar para indicar como tal la negación.
Esto lo que hace, lo que marca la diferencia entre presente simple con otros verbos y presente simple con verbo to be. Con verbo to be nosotros afirmamos, negamos y preguntamos con el mismo verbo to be. Lo único que hacíamos era agregar el not. En esta ocasión agregamos el not, pero también antes del not vamos a agregar el auxiliar do para indicar que estamos como tal negando. ¿Listo? ¿Queda más claro? Sí, profe. Gracias. Vale. Dame un segundito. Deme un segundito. Bueno, tenemos entonces acá en el modo interrogativo. Estas son las preguntas de respuesta corta. Ustedes, ¿qué es lo que van a aprender a hacer? Es a estructurar las preguntas. ¿Sí? Más que darle las respuestas, es más que todo a estructurar las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo tengo sujetos como I, you, we, they, ¿sí? Utilizamos do. Si tengo sujetos en tercera persona, vamos a utilizar does. Entonces, por ejemplo, does she study chemistry? ¿Qué estoy preguntando aquí? Ella está estudiando química. Pero no es estudiando. Es pregunta en pregunta simple. ¿Qué estoy preguntando aquí? Does she study chemistry? Ella estudia química. Ella estudia química. ¿Estudia ya química? ¿Sí? Entonces, aquí aprendo porque estoy diciendo con does, ¿no? En pregunta y respuesta específica nosotros siempre vamos a tener una double question. Las double question nosotros vamos a conocer como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, cuántas. Vamos a encontrar muchas preguntas en las cuales vamos a hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con pregunta-respuesta específica? Lo que hacemos siempre en español. La pregunta, respuesta específica, siempre va a ir al inicio, es decir, como qué, cuándo, dónde, por qué, siempre van al inicio, porque después de la double question nosotros vamos a formular cualquier tiempo gramatical. Puede ser presente simple con to be, presente simple con otros verbos, pasado simple, futuro. De ahí para allá la estructura puede ser diferente. Entonces, por esa razón, siempre esta de aquí la vamos a poner siempre al inicio. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar muchas veces esta pregunta. What do you do? ¿Qué entendemos por esta pregunta? What do you do? ¿Cómo está usted? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué Una haces? cosa es what are you doing, que es qué estás haciendo, otra cosa es qué haces. Acuérdense que esto es presente simple. ¿Listo? What do you do? ¿Listo? ¿Qué haces? Tengo, entonces aquí yo, cuando me hacen esta pregunta, yo puedo responder I study, I work, o pueden decir ustedes I am a teacher, I am a student, ¿sí? Es como, ¿a qué dedican ustedes sus vidas? ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Los demás están entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Listo. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Sí? Esto más que todo en tema teórico, lo que yo les decía la primera vez, lo tenemos que llevar es más que todo a la práctica. ¿Sí? Más que teoría, esto se necesita pura práctica. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es eso, llevar esta parte a la práctica. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, voy a pausar el video para que no se haga un video extenso, voy a dejar la grabación hasta ahí. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Yo les voy a enviar un enlace